Me llamo Taza, y soy el último guerrero de un linaje que la historia decidió enterrar bajo el polvo del olvido. Hoy voy a revelarte una verdad que los libros jamás escribieron, una verdad que corre por mis venas como corre el agua bajo la tierra del desierto, invisible pero eterna. Si quieres conocer lo que realmente significa ser apache, lo que significa resistir cuando todo parece perdido, entonces acompáñame en este viaje. Suscríbete ahora, porque al final de esta historia te revelaré el secreto que mi abuelo me confió en su lecho de muerte, un secreto sobre nuestro pueblo que cambió todo lo que creía saber sobre los apaches. Nací en las montañas Chiricahua, donde el viento habla con la voz de los antiguos y cada piedra guarda memoria de nuestros pasos. Soy hijo de la banda Choconen, nieto de guerreros que cabalgaron junto a Cochise, bisnieto de aquellos que conocieron estas tierras cuando aún no tenían nombre en lengua extranjera. Mi clan es el del Águila Roja, y mi sangre viene de una línea ininterrumpida que se remonta a cuando el dador de vida moldeó al primer apache del barro sagrado de estas montañas. No soy simplemente un hombre, soy memoria viviente. Soy la continuación de un río que ha fluido por 1000 generaciones, y hoy ese río pasa por mí antes de continuar su camino hacia el futuro. Mi territorio es este, desde las montañas Dragún hasta el río Gila, desde los cañones donde el sol dibuja sombras eternas hasta los valles donde crecen las yucas que alimentaron a mis ancestros. Esta tierra no es solo el lugar donde vivo, es quien soy. Cada arroyo conoce el nombre de mi linaje. Cada montaña ha visto pasar a los guerreros de mi sangre. Cada cueva ha guardado nuestros rituales. Soy guerrero no porque elegí serlo, sino porque nací en una línea de hombres que entendieron que defender la tierra es defender la propia existencia, que proteger al pueblo es proteger el aliento que el dador de vida nos dio. Cuando tenía 8 inviernos, mi abuelo me llevó a la cima del monte Graham antes del amanecer. El aire era tan frío que cortaba la respiración, y mis piernas temblaban no solo por el frío, sino por el peso de lo que estaba por venir. Subimos en silencio, como nos enseñaron, porque las montañas escuchan y solo hablan con quienes saben guardar silencio. Al llegar a la cumbre, cuando las primeras luces comenzaron a romper la oscuridad, mi abuelo señaló hacia el horizonte y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que un apache no mira el amanecer como lo hace otro hombre. Para nosotros, cada amanecer es un pacto renovado con el dador de vida, una promesa de que viviremos ese día con honor, de que nuestros pasos dejarán huellas dignas de nuestros ancestros. Me enseñó que el sol no solo trae luz, sino que trae responsabilidad, porque cada día que vivimos es un día que debemos merecer. Esa mañana, mi abuelo me habló de los 4 valores sagrados que sostienen a un guerrero apache. El primero es la fortaleza. No solo del cuerpo sino del espíritu, la capacidad de soportar el dolor sin quebrarse, de caminar días sin agua, de resistir cuando todo dice que te rindas. El segundo es la sabiduría, entender que la fuerza sin inteligencia es como un río sin cauce, destructiva y desperdiciada. El tercero es la generosidad, porque un apache que acumula para sí mismo mientras su hermano pasa hambre no es apache, es solo un hombre perdido. Y el cuarto, el más importante, es el coraje, pero no el coraje de la pelea, sino el coraje de hacer lo correcto incluso cuando nadie te mira. El coraje de mantener tu palabra incluso cuando romperla sería más fácil. Les pido que dejen un comentario ahora. Cuéntenme si estos valores resuenan en ustedes, si reconocen en su propia vida la necesidad de fortaleza, sabiduría, generosidad y coraje. Mi iniciación como guerrero llegó cuando cumplí 14 inviernos. No fue una ceremonia simple, fue una transformación que cambió cada fibra de mi ser. Durante 4 días y 4 noches permanecí solo en el desierto, sin agua, sin comida, solo con mi espíritu y las voces de los antiguos que el viento traía. El primer día luché contra el hambre, el segundo contra la sed, el tercero contra el miedo y el cuarto contra algo mucho más profundo, contra la tentación de regresar, de abandonar, de decir que no estaba listo. Pero un guerrero apache aprende que no se trata de estar listo, se trata de hacerse digno en el mismo acto de resistir. La tercera noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, tuve una visión. Vi a un águila descender desde el cielo nocturno, sus alas extendidas como brazos que abrazaban el mundo entero.
El águila se posó frente a mí y me miró con ojos que contenían siglos de sabiduría. En ese momento entendí algo fundamental. El águila no vuela porque tenga alas, vuela porque confía en el viento. Un guerrero apache no lucha porque tenga fuerza, lucha porque confía en que el dador de vida le dará lo necesario para cada batalla. Esa visión me acompañó desde entonces, recordándome que nunca estoy solo, que cargo conmigo la fuerza de todos los que vinieron antes. Cuando regresé al campamento al cuarto día, mi abuelo y los ancianos me esperaban. No dijeron nada al principio, solo me observaron con esa mirada que penetra hasta el alma, que ve más allá de la piel y los huesos. Luego, mi abuelo se acercó y pintó mi rostro con las marcas sagradas del guerrero, líneas rojas que representaban la sangre de nuestros ancestros, líneas negras que representaban la tierra que defenderíamos, y un círculo amarillo en la frente que representaba el sol, nuestra fuente de vida y fuerza. Cada trazo era una oración, cada color era un compromiso. Esa noche dejé de ser un niño y me convertí en guardián de mi pueblo. Pero ser guardián en aquellos tiempos significaba enfrentar una verdad dolorosa. Estábamos siendo empujados hacia la extinción. Los hombres blancos llegaban como langostas, cubriendo la tierra, devorando todo a su paso. No venían a compartir la tierra, como nosotros habíamos compartido con otras tribus durante generaciones. Venían a poseerla, a cercarla, a declarar que lo que había sido nuestro desde el principio del tiempo, ahora les pertenecía por un papel escrito en una lengua que no entendíamos. Mi primer enfrentamiento con los soldados llegó cuando tenía 16 inviernos. Habían establecido un fuerte en territorio sagrado, justo donde realizábamos nuestras ceremonias de sanación. Para ellos era solo tierra. Para nosotros era el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban, donde las oraciones subían más rápido hacia el dador de vida. No podíamos permitir que profanaran ese lugar. Organizamos una incursión nocturna, no para matar, sino para enviar un mensaje. Esta tierra tiene dueños y no se irán sin luchar. Recuerdo el olor de esa noche, una mezcla de salvia y miedo. Nos movimos como sombras, cada guerrero sabiendo exactamente su posición, su rol, su momento. Los apaches no atacamos como los soldados, en formación rígida y predecible. Atacamos como el viento del desierto. De repente, desde todas direcciones, imposibles de atrapar. Esa noche liberamos sus caballos, quemamos sus suministros y desaparecimos antes de que pudieran organizarse. No disparamos un solo tiro, pero nuestro mensaje resonó más fuerte que cualquier bala. No somos presa fácil, somos el pueblo que conoce cada piedra, cada arroyo, cada cueva de esta tierra. Quiero que comenten ahora, ¿han tenido que defender algo que para otros no tenía valor, pero para ustedes lo era todo? ¿Entienden lo que significa luchar no por odio, sino por amor a lo que es sagrado? Los años siguientes fueron un ciclo constante de resistencia y supervivencia. Cada victoria pequeña era seguida por una derrota mayor. Perdimos territorios, perdimos familias, perdimos hermanos, pero nunca perdimos algo esencial, nuestra identidad. Porque un apache puede perder su tierra, puede perder sus caballos, puede perder incluso su vida, pero mientras respire, mientras su corazón lata, sigue siendo apache. Mi abuelo me enseñó que la verdadera guerra no se libra con armas, sino con memoria. Cada vez que contamos una historia de nuestros ancestros, cada vez que enseñamos nuestra lengua a un niño, cada vez que realizamos nuestras ceremonias, estamos peleando la batalla más importante, la batalla contra el olvido. Los conquistadores pueden tomar nuestra tierra, pero no pueden tomar quiénes somos a menos que nosotros lo permitamos. Había una ceremonia que realizábamos cada luna nueva, una ceremonia de renovación donde cada miembro de la banda reafirmaba su compromiso con el pueblo. Los ancianos se sentaban en círculo y uno por uno compartíamos nuestras experiencias del último ciclo lunar. No era solo hablar, era tejer nuestra historia común, recordarnos que no somos individuos aislados, sino hilos de un tejido ancestral. En esas ceremonias aprendí que la fortaleza de un apache no viene solo de su propio espíritu, viene de saberse parte de algo infinitamente más grande que él mismo. Recuerdo una luna nueva en particular, cuando nuestro campamento estaba sitiado y teníamos poco que comer. Los niños lloraban de hambre, las madres lucían agotadas, los guerreros teníamos el rostro marcado por noches sin dormir.
Pero esa noche, cuando nos reunimos para la ceremonia, algo extraordinario sucedió. El anciano más viejo de nuestra banda, un hombre que había vivido más de 80 inviernos, se levantó y comenzó a cantar. Su voz temblaba, pero era fuerte, y cantaba la canción de la creación, la canción que cuenta cómo el dador de vida nos hizo del barro de estas montañas y sopló en nosotros el aliento de la eternidad. Uno por uno, todos nos unimos al canto. Los niños dejaron de llorar, las madres encontraron fuerzas, los guerreros recordamos por qué luchábamos. Esa noche entendí que mientras podamos cantar, mientras podamos recordar, somos invencibles. Mi relación con la tierra era más profunda que cualquier cosa que pueda explicarse con palabras. Cada mañana, antes del amanecer, tocaba la tierra con mis manos y le hablaba. Le agradecía por sostenerme, por darme raíces, por ser la madre que nunca se cansa de alimentar a sus hijos. La tierra me respondía no con palabras, sino con sensaciones. A veces sentía su fuerza subiendo por mis brazos. Otras veces sentía su cansancio, su dolor, por las heridas que le infligían. Un apache entiende que la tierra no es un recurso, es un ser vivo con memoria, con sentimientos, con propósito. Había lugares en nuestro territorio que eran especialmente sagrados. Uno de ellos era un cañón profundo donde las paredes de roca formaban figuras que parecían guerreros antiguos. Según nuestras historias, esos no eran simples formaciones rocosas, eran nuestros ancestros que se habían fundido con la montaña para protegernos eternamente. Cuando pasaba por ese cañón, sentía su presencia, su aprobación o su descontento, dependiendo de cómo había vivido. Esa era nuestra forma de rendir cuentas, no ante leyes escritas, sino ante los ojos eternos de quienes nos precedieron. Deben comentar ahora, deben decirme si comprenden que la tierra no es algo que poseemos, sino algo a lo que pertenecemos. El agua era sagrada para nosotros de una manera que los extranjeros nunca entendieron. No tomábamos agua simplemente para saciar la sed, la tomábamos con reverencia, sabiendo que cada gota había viajado desde las montañas, había sido filtrada por la tierra, había sido bendecida por el sol. Antes de beber, ofrecíamos unas gotas a la tierra, agradeciéndole por compartir su tesoro más preciado. Esta práctica me salvó la vida en más de una ocasión, porque me enseñó a encontrar agua donde otros solo veían sequedad. Me enseñó a leer las señales que la tierra ofrece a quienes saben observar. Una vez, perseguido por soldados, pasé 5 días sin encontrar agua. Mi lengua se había hinchado, mis labios estaban agrietados, mi visión comenzaba a nublarse. Pero recordé las enseñanzas de mi abuelo. El agua siempre deja señales. Observé las aves, seguí su vuelo al atardecer y encontré un manantial escondido entre rocas. Antes de beber, a pesar de mi desesperación, ofrecí las primeras gotas a la tierra. Eso es ser apache, mantener tus valores incluso cuando tu supervivencia pende de un hilo. Los rituales de sanación eran otra parte esencial de nuestra vida. No solo sanábamos el cuerpo, sanábamos el espíritu, porque entendíamos que una herida en el alma es tan peligrosa como una herida en la carne. Cuando un guerrero regresaba de batalla, incluso si no tenía heridas visibles, pasaba por una ceremonia de purificación. Los ancianos quemaban salvia y cedro, envolvían al guerrero en ese humo sagrado. Cantaban canciones que limpiaban la violencia que inevitablemente se adhiere al espíritu de quien ha tenido que quitar una vida. Yo mismo pasé por esa ceremonia muchas veces. Cada vez que mi flecha encontraba su objetivo, cada vez que mi lanza defendía a mi pueblo, llevaba también el peso de haber terminado una existencia. Los apaches no celebramos la muerte del enemigo, la reconocemos como una necesidad dolorosa. Por eso necesitábamos esas ceremonias, para recordarnos que matar no nos hace más grandes, solo nos hace más responsables del equilibrio que hemos alterado. Mi abuela era la sanadora principal de nuestra banda. Sus manos conocían cada planta medicinal, cada raíz curativa, cada hoja que podía aliviar el dolor o bajar la fiebre. Pero más importante que su conocimiento de plantas era su conocimiento del espíritu humano. Ella decía que la mayoría de las enfermedades comenzaban en el alma. El miedo enfermaba el estómago, la tristeza enfermaba el corazón, la rabia enfermaba la sangre. Por eso, cuando alguien venía a ella enfermo, primero preguntaba qué cargaba en el espíritu, qué preocupación había echado raíces en su interior. Recuerdo cuando un joven guerrero llegó con fiebres que no cedían.
Mi abuela lo examinó y le preguntó qué había pasado. El guerrero confesó que durante una incursión había disparado a un soldado que resultó ser muy joven, casi un niño. Desde entonces, el rostro de ese soldado lo perseguía en sueños. Mi abuela realizó una ceremonia especial pidiendo al espíritu del soldado caído que liberara al guerrero de esa carga, explicándole que la guerra es una tragedia donde todos pierden algo de su humanidad. Después de la ceremonia, las fiebres desaparecieron. Eso es medicina apache, entender que cuerpo y espíritu son uno solo. Quiero que reflexionen y comenten, ¿cuántas de sus enfermedades vienen del peso que cargan en el alma? ¿Cuándo fue la última vez que sanaron su espíritu y no solo su cuerpo? La relación entre generaciones era el pilar de nuestra supervivencia. Los ancianos no eran vistos como una carga, sino como tesoros vivientes, bibliotecas de sabiduría que debíamos consultar constantemente. Cada anciano había vivido experiencias que nosotros aún no habíamos enfrentado. Había cometido errores de los cuales podíamos aprender. Había encontrado soluciones que podíamos aplicar. No honrábamos a los ancianos por obligación, los honrábamos porque nuestra supervivencia dependía de su conocimiento. Mi abuelo me contó historias de guerras que había peleado 50 inviernos antes, pero nunca las contaba para glorificarse. Las contaba para enseñar. Cada historia tenía una lección. Esta batalla la ganamos porque fuimos pacientes. Esta otra la perdimos porque fuimos arrogantes. En esta ocasión sobrevivimos porque trabajamos unidos. En aquella casi perecimos porque alguien actuó solo. Las historias eran nuestros libros de texto, nuestros manuales de estrategia, nuestra forma de preservar conocimiento. Pero también teníamos la responsabilidad de enseñar a los que venían detrás. Cuando un niño mostraba interés en convertirse en guerrero, no lo llenábamos de fantasías sobre gloria y honor. Le mostrábamos la realidad, el peso de una lanza después de cargarla todo el día, el dolor de músculos agotados, el miedo que nunca desaparece del todo, la responsabilidad de proteger vidas que valen más que la tuya. Solo así formábamos verdaderos guerreros, no hombres hambrientos de violencia, sino protectores conscientes del peso de su rol. Enseñaba a los jóvenes a leer el rastro de los animales, no solo para cazar, sino para entender. Las huellas de un venado te dicen si está alimentándose tranquilo o huyendo asustado. Las marcas en los árboles te dicen si un oso está cerca y qué tan grande es. Los pájaros te avisan cuando algo inusual se acerca. La naturaleza es un idioma, y un apache debe ser fluido en ese idioma porque su vida depende de ello. Una vez llevé a 3 jóvenes a una expedición de rastreo. Encontramos huellas frescas de soldados, y los muchachos inmediatamente quisieron seguirlas para atacar. Pero les enseñé a observar más. Las huellas estaban profundas, lo que significaba que los soldados llevaban mucho equipo. Las había muchas, lo que significaba que eran un grupo grande. Y más importante, había huellas de caballos sin jinete, lo que significaba que tenían monturas de repuesto, que estaban preparados para moverse rápido y lejos. Atacarlos hubiera sido un suicidio. La lección no fue sobre rastreo, fue sobre paciencia y sabiduría. Saber cuándo luchar es tan importante como saber cómo luchar. El viento era otro maestro constante. Los apaches entendemos el viento de una manera especial. No es solo aire en movimiento, es el aliento del dador de vida. Es el mensajero que trae noticias de lugares lejanos. Es la voz de los ancestros. Cuando el viento soplaba de cierta manera, sabíamos que se acercaba tormenta. Cuando traía cierto olor, sabíamos que había fuego a la distancia. Cuando susurraba en cierto tono, sabíamos que debíamos estar alerta porque algo importante estaba por suceder. Comenten ahora, ¿cuándo fue la última vez que realmente escucharon el viento? ¿Cuándo prestaron atención a lo que la naturaleza les estaba diciendo? Había noches en que me sentaba solo en la cima de una montaña, simplemente escuchando el viento. A veces traía historias de batallas pasadas, ecos de gritos de guerra que habían resonado en esos cañones generaciones atrás. Otras veces traía canciones, melodías que no tenían autor conocido, pero que todos los apaches reconocíamos como nuestras. Y en ocasiones especiales, cuando mi corazón estaba particularmente abierto, el viento traía susurros de mi padre, que había caído en batalla cuando yo tenía 10 inviernos. La muerte de mi padre marcó un punto de quiebre en mi vida. Lo vi caer atravesado por balas. Vi cómo su sangre regaba la tierra que tanto amó.
Vi cómo su espíritu abandonaba su cuerpo, pero sus ojos permanecían abiertos, mirando hacia el cielo como buscando el camino hacia el más allá. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. No fue odio lo que sentí, fue determinación. Viviría de una manera que honrara su sacrificio, lucharía de una manera que hiciera que su muerte tuviera significado. Mi madre me enseñó que un guerrero no llora por los caídos en público, pero debe llorar en privado. El llanto no es debilidad, es reconocer el valor de lo que se ha perdido. Así que cada luna nueva iba al lugar donde cayó mi padre y le hablaba. Le contaba sobre mis victorias y mis derrotas, sobre las lecciones que había aprendido, sobre cómo su ejemplo me guiaba. Y sí, lloraba. Lloraba porque lo extrañaba, porque había tantas cosas que quería preguntarle, porque había logrado cosas que deseaba compartir con él. Pero mi madre también me enseñó que los muertos no se van realmente si los mantenemos vivos en nuestra memoria. Cada vez que aplicaba una enseñanza de mi padre, él vivía a través de mí. Cada vez que mostraba el valor que él ejemplificó, su espíritu caminaba a mi lado. Esta comprensión transformó mi dolor en propósito. No era suficiente con sobrevivir, tenía que vivir de una manera que justificara el sacrificio de todos los que cayeron defendiendo nuestro pueblo. La espiritualidad apache no es como las religiones organizadas que los blancos conocen. No tenemos templos de piedra ni libros sagrados escritos. Nuestro templo es la montaña. Nuestro libro sagrado es el cielo estrellado. Nuestros sacerdotes son los ancianos que han vivido suficiente para entender los misterios. Creemos en el dador de vida, la fuerza que creó todo y que fluye a través de todo. No está separado de la creación, está en cada roca, cada árbol, cada animal, cada persona. Cuando un apache ora, no pide favores egoístas. Pide fortaleza para enfrentar lo que venga, sabiduría para tomar decisiones correctas y, sobre todo, pide vivir de una manera que honre el regalo de la vida que se le ha dado. Nuestras oraciones no son súplicas de un inferior a un superior, son conversaciones entre un hijo y el padre que lo creó, reconociendo nuestra conexión con todo lo que existe. Realizábamos ceremonias en momentos clave del año, cuando llegaban las primeras lluvias, cuando maduraban las tunas, cuando las hojas cambiaban de color, cuando caía la primera nevada. Cada ceremonia era un reconocimiento de que no controlamos la naturaleza, somos parte de sus ciclos. Celebrábamos no como espectadores, sino como participantes, sabiendo que nuestro bienestar dependía de mantener el equilibrio con el mundo natural. Deben comentar esto. ¿Reconocen ustedes los ciclos naturales en su propia vida? ¿O han perdido esa conexión con los ritmos de la tierra? Una de las ceremonias más importantes era la del fuego nuevo. Una vez al año apagábamos todos los fuegos del campamento y encendíamos uno nuevo usando el método tradicional, frotando palitos hasta que surgiera la primera chispa. Esa chispa representaba un nuevo comienzo, una renovación de nuestro compromiso con nuestros valores. Cada familia encendía su fuego del fuego nuevo, llevando esa renovación a cada hogar. No era solo un ritual, era un recordatorio de que cada año, cada día, cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo, para ser mejores de lo que fuimos. El concepto apache de riqueza era radicalmente diferente al de los blancos. Para ellos, riqueza significaba acumular oro, tierras, posesiones. Para nosotros, riqueza significaba tener suficiente para compartir. Un hombre rico no era el que tenía más, era el que daba más. Si cazabas un venado y tu familia ya tenía suficiente, compartías con quien tenía hambre. No porque te lo pidieran, sino porque era lo correcto. Esta generosidad no era caridad, era reconocer que todos somos una familia, que el hambre de mi hermano es también mi hambre. Vi esta diferencia claramente cuando los blancos establecieron sus reservas. Nos ofrecían raciones, pero nos trataban como mendigos. No entendían que no estábamos pidiendo caridad, estábamos reclamando lo que era nuestro, el derecho a vivir en nuestra tierra, el derecho a mantener nuestras costumbres, el derecho a existir como apaches. Querían que nos convirtiéramos en agricultores sedentarios, que abandonáramos nuestro modo de vida móvil. No comprendían que no éramos nómadas por capricho, lo éramos porque entendíamos que la tierra necesita descansar, que tomar demasiado de un solo lugar agota sus recursos. Hubo momentos en que la tentación de rendirse era abrumadora.
ver a tu pueblo hambriento, ver a los niños con enfermedades que no podías curar, ver a los ancianos muriendo no en batalla, sino de desesperanza. En esos momentos más oscuros, ¿qué mantiene a un guerrero en pie? Para mí, era la memoria. Recordaba las historias de resistencia que mi abuelo me había contado, historias de generaciones anteriores que habían enfrentado sequías, epidemias, guerras devastadoras, y aún así habían sobrevivido. Si ellos pudieron resistir, ¿quién era yo para rendirme? Hubo una temporada especialmente difícil cuando nuestra banda fue forzada a moverse constantemente para evadir a los soldados. No podíamos establecer campamentos permanentes, no podíamos almacenar comida, no podíamos descansar. Los niños lloraban de cansancio, los ancianos apenas podían caminar, los guerreros estábamos al límite de nuestras fuerzas. Una noche reuní a los jóvenes guerreros y les pregunté si querían rendirse. Todos guardaron silencio, pero sus ojos decían que sí, que estaban listos para acabar con ese sufrimiento. Entonces les conté una historia. Les conté sobre un guerrero ancestral que quedó atrapado en un cañón durante una tormenta de nieve que duró 7 días. No tenía comida, no tenía fuego, no tenía abrigo. Pero cada mañana, al despertar todavía vivo, daba gracias por otro día de vida. Al 7.º día, cuando la tormenta finalmente pasó, salió del cañón transformado. No más débil, sino más fuerte, porque había descubierto que podía soportar más de lo que creía posible. Les dije a mis jóvenes guerreros que nosotros estábamos en nuestra propia tormenta, pero mientras sigamos despertando, mientras aún tuviéramos aliento, no estábamos derrotados. Es momento de que comenten, ¿qué tormentas están enfrentando ustedes? ¿Qué les da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido? Llegó un punto en que nuestros números habían disminuido dramáticamente. Las enfermedades traídas por los blancos nos golpearon más duro que sus balas. La viruela, el sarampión, enfermedades para las cuales no teníamos defensas ni curas. Vi morir a familias enteras en cuestión de días. Los rituales de sanación que habían funcionado por generaciones no tenían efecto contra estos enemigos invisibles. Eso fue peor que cualquier derrota militar, porque no podíamos luchar contra un enemigo que no podíamos ver. Pero incluso en esa devastación encontramos formas de resistir. Los que sobrevivimos nos volvimos más unidos. Ya no importaba de qué banda venías o de qué clan. Si eras apache, eras familia. Compartíamos lo poco que teníamos, cuidábamos a los huérfanos de otros, enseñábamos a los niños de todos como si fueran propios. La adversidad no nos destruyó, nos refinó, nos mostró quiénes éramos realmente cuando todo lo superficial era despojado. Mi rol como guerrero evolucionó durante estos tiempos difíciles. Ya no se trataba solo de luchar batallas físicas, se trataba de luchar por preservar nuestra identidad. Comencé a enfocarme en enseñar a los jóvenes nuestra lengua, nuestras historias, nuestras canciones. Entendí que podíamos perder todas las batallas militares y aún así ganar la guerra por nuestra supervivencia como pueblo, si lográbamos transmitir quiénes éramos a la siguiente generación. Uno de los jóvenes que entrené se llamaba Naiche, un nombre que significaba el que causa problemas, y vaya que hacía honor a su nombre. Era rebelde, cuestionaba todo, se negaba a aceptar las enseñanzas sin entender el porqué. Muchos ancianos lo veían como problemático, pero yo veía en él algo diferente. Veía un espíritu que se negaba a ser domesticado, y eso es precisamente lo que necesitábamos para sobrevivir. No necesitábamos apaches que simplemente obedecieran, necesitábamos apaches que pensaran, que cuestionaran, que mantuvieran vivo ese fuego de independencia que nos definía. Le enseñé a Naiche que cuestionar no es lo mismo que rebelarse sin propósito. Le enseñé que podía cuestionar las formas, pero debía respetar los principios. Le enseñé que la tradición no es seguir ciegamente lo que hicieron los ancestros, sino entender por qué lo hicieron y aplicar esa sabiduría a nuevas circunstancias. Él se convirtió en uno de los mejores guerreros de nuestra generación, no porque fuera el más fuerte o el más rápido, sino porque pensaba diferente, porque podía ver soluciones donde otros solo veían problemas. Pero ahora debo hablarles de algo que cambiará todo lo que han escuchado hasta este momento. Les prometí al inicio que revelaría una verdad que la historia ignoró, y ha llegado el momento de comenzar a destapar ese secreto.
Manténganse atentos porque lo que viene a continuación explica por qué nos llamamos el último guerrero y qué descubrimiento hizo mi abuelo que cambió nuestra comprensión de quiénes somos realmente como pueblo apache. Los años pasaron y nuestra situación se volvió cada vez más desesperada. Las reservas se convirtieron en prisiones, los tratados se rompieron uno tras otro, las promesas se evaporaron como agua en el desierto. Muchos de nuestros hermanos aceptaron la derrota y se adaptaron a la vida que los blancos querían imponernos. Pero había un grupo de nosotros, los choconen más resistentes, que nos negábamos a aceptar ese destino. No era orgullo ciego, era la comprensión profunda de que, si perdíamos nuestra forma de vida, perderíamos nuestra alma. Durante este tiempo, mi abuelo se volvió cada vez más retraído. Pasaba horas solo en las montañas, realizando ceremonias que nadie más presenciaba. Yo sabía que estaba buscando algo, pero no me atrevía a preguntar. En nuestra cultura, cuando un anciano guarda silencio, hay una razón, y se debe respetar ese silencio hasta que él decida romperlo. Una noche, cuando la luna estaba casi llena, mi abuelo me despertó en silencio y me indicó que lo siguiera. Caminamos durante horas a través de senderos que yo no conocía, adentrándonos cada vez más en lo profundo de las montañas Chiricahua. Finalmente, llegamos a una cueva que estaba tan bien escondida que incluso alguien que pasara a pocos metros no la vería. En la entrada había marcas antiguas, símbolos que reconocí vagamente de las historias más viejas que nos contaban. Dentro de la cueva, mi abuelo encendió una pequeña hoguera. La luz reveló algo extraordinario. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, pero no eran las pinturas rupestres comunes que habíamos visto en otros lugares. Estas eran diferentes, más detalladas, más deliberadas. Representaban escenas de nuestra historia que iban más atrás de lo que cualquier historia oral había llegado. Mi abuelo me señaló una sección particular de la pared. Me dijo que lo que estaba a punto de revelarme había sido guardado por los ancianos principales durante generaciones, transmitiéndose solo de abuelo a nieto en las familias de los guardianes. Me dijo que yo era el siguiente guardián y que con ese honor venía una responsabilidad terrible: preservar la verdad completa de nuestro pueblo, incluso la parte que otros habían olvidado o decidido ignorar. Las pinturas mostraban que los apaches no siempre habíamos estado en estas montañas. Habíamos llegado aquí hace muchas generaciones, huyendo de un gran conflicto en tierras del norte. Pero lo más impactante era que las pinturas mostraban que habíamos hecho un pacto con este territorio, una promesa sagrada de proteger estas montañas hasta que el último de nosotros cayera. No éramos solo habitantes de esta tierra, éramos sus guardianes designados por acuerdo con fuerzas más antiguas que nosotros mismos. Mi abuelo explicó que ese pacto era la razón por la cual resistíamos con tanta ferocidad. No era terquedad ni orgullo, era un juramento ancestral que no podíamos romper sin traicionar la esencia misma de lo que significaba ser apache. Cada guerrero que caía defendiendo estas montañas no moría en vano, cumplía el juramento que nuestros ancestros habían hecho generaciones atrás. Comenten ahora si comprenden lo que esto significa. No luchábamos solo por tierra, luchábamos por honrar un compromiso sagrado que iba más allá de nosotros mismos. Pero había más. Mi abuelo me mostró otra sección de las pinturas donde se representaba un objeto, algo que los ancianos habían protegido durante generaciones. Era una piedra, pero no una piedra común. Según las historias guardadas, era una piedra que había caído del cielo en el momento en que se hizo el pacto, una señal del dador de vida, de que aceptaba nuestro juramento. Esa piedra había sido custodiada por cada generación de guardianes, pasando de mano en mano, escondida de enemigos y protegida incluso de nuestro propio pueblo para evitar que cayera en manos equivocadas. Mi abuelo me llevó al fondo de la cueva donde, enterrada bajo capas de tierra cuidadosamente colocadas, estaba la piedra. Era del tamaño de 2 puños juntos, negra como la noche más oscura, pero con vetas que brillaban con luz propia, como si contuviera estrellas en su interior. Cuando la sostuve, sentí un peso que iba más allá de lo físico. Era como sostener la historia completa de mi pueblo, todas las vidas que habían pasado protegiéndola, todos los sacrificios que se habían hecho en nombre del pacto.
Mi abuelo me dijo que mientras esa piedra existiera y hubiera un apache para protegerla, nuestro pueblo nunca moriría realmente. Podían matarnos a todos, podían destruir nuestros campamentos, podían borrar nuestro nombre de los mapas, pero mientras la piedra permaneciera, la memoria de quienes éramos permanecería viva en el espíritu de estas montañas. Yo era ahora su guardián y debía asegurarme de que sobreviviera para pasarla a la siguiente generación. Esa noche cambió todo para mí. Ya no era solo un guerrero luchando por su pueblo, era el guardián de un secreto ancestral, el portador de una responsabilidad que atravesaba el tiempo. Entendí por qué mi abuelo había sido tan solitario en sus últimos años. El peso de ese conocimiento, de esa responsabilidad, era casi insoportable. Pero también era sagrado, y me llenaba de un propósito renovado. Los meses siguientes fueron brutales. Los soldados intensificaron sus operaciones contra los últimos grupos de apaches resistentes. Nos perseguían sin descanso, usando rastreadores de otras tribus, usando tácticas que aprendieron de nosotros mismos. Perdimos guerreros casi cada semana. Las familias se fragmentaron, los ancianos morían de agotamiento, los niños sufrían de hambre constante. Durante una de estas persecuciones, mi abuelo cayó. No fue en batalla, que hubiera sido un final honorable para un guerrero de su calibre. Cayó simplemente porque su cuerpo ya no podía más. Había vivido más de 80 inviernos. Había soportado más guerras de las que podía contar. Había visto a su pueblo reducirse de miles a cientos. Esa última noche me llamó a su lado. Sus ojos, que siempre habían sido firmes como piedra, ahora mostraban algo que nunca había visto en él: miedo. Pero no era miedo a la muerte, era miedo de que el linaje de guardianes terminara con él. Le aseguré que yo continuaría, que protegería la piedra, que mantendría vivo el pacto. Me hizo prometer algo más, que encontraría la manera de contar la historia, de asegurarme de que aunque todos los apaches desapareciéramos físicamente, la verdad de quiénes fuimos y por qué luchamos sobreviviría de alguna forma. Me hizo prometer que no dejaría que la historia fuera escrita solo por nuestros conquistadores. Esa promesa es la razón por la cual les estoy contando esto hoy. Mi abuelo murió con las primeras luces del amanecer, como corresponde a un guerrero. Sus últimas palabras fueron una canción, la misma canción de creación que había cantado tantas veces en ceremonias. Cuando su voz se apagó, el viento se levantó y pareció llevarse su espíritu hacia las montañas que tanto amó. Lo enterramos según nuestras costumbres, en un lugar que solo yo conozco, con sus armas y objetos personales, orientado hacia donde sale el sol para que su espíritu pudiera encontrar el camino hacia el más allá. Después de su muerte, me convertí en el líder de facto de nuestro pequeño grupo de resistentes. Ya no éramos una banda grande, éramos quizás 20 personas. 5 guerreros contando conmigo, 4 mujeres, 6 niños y 5 ancianos. Pero cada uno de nosotros había elegido conscientemente seguir resistiendo en lugar de rendirse a la reserva. Esa elección nos unía más fuertemente que cualquier lazo de sangre. Quiero que reflexionen y comenten. ¿Qué están dispuestos a sacrificar por sus principios? ¿Cuándo fue la última vez que eligieron el camino difícil porque era el correcto? Desarrollamos tácticas de supervivencia que rayaban en lo imposible. Nos movíamos solo de noche, ocultábamos nuestras huellas de maneras que confundían incluso a los mejores rastreadores. Usábamos cuevas y grietas que nadie más conocía. Cazábamos lo mínimo necesario para no dejar señales de nuestra presencia. Recolectábamos plantas comestibles de manera que parecía que nadie había estado allí. Éramos fantasmas, sombras que los soldados buscaban pero nunca encontraban. Pero esa existencia tenía un costo terrible. Los niños crecían sin poder jugar libremente, sin poder gritar o reír como deberían. Las mujeres trabajaban hasta la extenuación manteniendo el campamento móvil. Los ancianos se deterioraban rápidamente sin el cuidado apropiado. Y nosotros los guerreros vivíamos en constante alerta, sin poder descansar verdaderamente, sabiendo que un momento de descuido podría significar el fin de todos. Hubo una ocasión en que casi nos capturan. Habíamos establecido un campamento temporal en un cañón que creíamos seguro, pero los soldados nos encontraron. Llegaron antes del amanecer, rodeando el cañón por ambos lados. Cuando escuchamos el primer grito de alarma, ya era casi tarde.
Los guerreros formamos un perímetro, mientras las mujeres y ancianos evacuaban a los niños por un sendero secreto que solo nosotros conocíamos. Yo me quedé atrás con otro guerrero, Cuchillo, manteniendo ocupados a los soldados mientras los demás escapaban. Luchamos durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron minutos. Cuchillo cayó herido, y yo tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Quedarme con él sabiendo que probablemente nos capturarían o matarían, o dejarlo y asegurar que al menos el conocimiento que cargaba sobreviviera. Cuchillo tomó la decisión por mí. Me miró con esos ojos que habían visto demasiadas batallas, y me dijo una sola palabra: vete. Sabía lo de la piedra, sabía lo del pacto, sabía que yo era más que un guerrero común. Me entregó su lanza y me empujó hacia la salida. Lo último que vi de él fue su figura de pie, desafiante, enfrentando a los soldados con una valentía que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Escapé ese día, pero una parte de mí murió en ese cañón junto con Cuchillo. Esa es la realidad de ser líder. A veces tienes que sobrevivir cuando prefieres caer. Tienes que cargar con el peso de las decisiones que otros no deberían tener que tomar. Desde ese día cargo no solo la memoria de mi abuelo, sino también la de Cuchillo, y todos los que cayeron para que yo pudiera continuar. Los años siguientes fueron una espiral descendente. Uno por uno, los miembros de nuestro grupo cayeron o se rindieron. Las enfermedades se llevaron a los ancianos. El hambre constante debilitó a los niños. Las mujeres, esas guerreras silenciosas que nunca reciben suficiente reconocimiento, se agotaron manteniendo unida la última fibra de nuestra resistencia. Hasta que finalmente quedamos solo tres. Yo, una anciana llamada Guyen que se negaba a morir antes de ver el final de esta historia, y un niño de apenas 7 inviernos llamado Itza. Guyen era extraordinaria. Había perdido a su esposo, sus 3 hijos, todos sus nietos, y aún así mantenía una dignidad y fortaleza que desafiaba toda lógica. Me decía que había vivido tanto que la muerte había perdido su poder sobre ella, que se quedaría el tiempo necesario para asegurarse de que al menos uno de nosotros sobreviviera para contar la historia. Cuidaba a Itza como si fuera su bisnieto, enseñándole las historias antiguas, las canciones, la lengua apache que ya pocos hablaban. Itza era un niño especial. A pesar de haber nacido en tiempos de guerra, en tiempos de hambre constante y miedo perpetuo, mantenía una luz en sus ojos que me recordaba que había esperanza. Me hacía preguntas interminables sobre las estrellas, sobre los animales, sobre los ancestros. Y yo le respondía todo, sabiendo que cada respuesta era una semilla plantada, un fragmento de nuestra cultura preservado para el futuro. Es momento de que comenten, ¿qué legado están dejando ustedes? ¿Qué semillas están plantando para las generaciones futuras? Una noche, mientras los tres estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata en una cueva profunda, Guyen me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. Me preguntó si valía la pena, si todo el sufrimiento, todas las pérdidas, toda la resistencia, había valido la pena cuando parecía que íbamos a perder de todas formas. Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Le dije que cada día de resistencia había valido la pena, no porque creyera que podíamos ganar en el sentido tradicional, sino porque cada día que vivíamos como apaches, cada día que manteníamos nuestros valores, cada día que enseñábamos a Itza nuestra lengua y nuestras historias, era una victoria contra el olvido. Los soldados podían quitarnos la tierra, podían matarnos uno por uno, pero mientras existiera un apache que recordara quiénes éramos, no habían ganado completamente. Guyen sonrió cuando escuchó eso. Me dijo que esa era la respuesta que esperaba, la respuesta que confirmaba que yo había entendido verdaderamente lo que significaba ser guardián. Luego me contó algo que ni siquiera mi abuelo me había revelado. Me dijo que había habido otros guardianes antes de nosotros, guardianes de otros pueblos, protegiendo otros pactos sagrados. Algunos habían triunfado, otros habían fallado, pero todos habían luchado con la misma ferocidad que nosotros. No estábamos solos en nuestra lucha, éramos parte de algo mucho más grande, una cadena de resistencia que atravesaba pueblos y siglos.
Esa revelación me llenó de una extraña paz. Significaba que incluso si fallábamos, incluso si éramos los últimos apaches, no éramos los últimos guardianes. Había otros en el mundo, protegiendo otras verdades, manteniendo vivos otros pactos. La lucha contra el olvido era universal, y nosotros éramos solo un capítulo de una historia mucho más larga. Gouyen murió 2 lunas después de esa conversación. Simplemente se acostó una noche y no despertó. Su rostro tenía una expresión de paz que nunca había visto en ella en vida. Era como si finalmente hubiera terminado su tarea, como si hubiera permanecido viva por pura fuerza de voluntad, y ahora, al ver que Itza y yo sobreviviríamos, pudiera finalmente descansar. La enterramos en una grieta alta de la montaña, donde el viento siempre soplaba, para que su espíritu pudiera viajar libremente. Quedábamos solo Itza y yo, un guerrero ya viejo y cansado, y un niño que apenas comenzaba a entender el peso de lo que significaba ser apache en estos tiempos. Sabía que no podríamos continuar escondiéndonos indefinidamente. Itza necesitaba más de lo que yo podía darle en las montañas. Necesitaba educación, necesitaba oportunidades, necesitaba un futuro que fuera más que simple supervivencia. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Íbamos a salir de las montañas, no para rendirnos, sino para adaptarnos. Le expliqué a Itza que hay momentos de luchar con lanzas y momentos de luchar con memoria, y este era un momento para lo segundo. Íbamos a entrar al mundo de los blancos, íbamos a aprender sus formas, pero nunca olvidaríamos quiénes éramos. Seríamos apaches en nuestros corazones, incluso si nuestros cuerpos caminaban por sus ciudades. Antes de descender de las montañas, realicé una última ceremonia. Llevé a Itza a la cueva secreta donde mi abuelo me había mostrado las pinturas. Le revelé todo: el pacto, la piedra, el linaje de guardianes, la responsabilidad que ahora compartiría conmigo. Era joven, quizás demasiado joven para tal peso, pero no había alternativa. Le enseñé cómo encontrar la cueva, cómo leer las marcas, cómo proteger la piedra. Y le hice prometer lo mismo que yo había prometido: mantener viva la historia, encontrar formas de transmitirla, asegurarse de que la verdad sobreviviera. Itza lloró esa noche, no de tristeza, sino del peso de comprender. En un solo día había pasado de ser un niño a ser un guardián. Pero en sus ojos vi algo que me dio esperanza. Vi determinación, vi fortaleza, vi el mismo fuego que había ardido en los ojos de mi abuelo. El linaje continuaría. Descendimos de las montañas en una mañana de niebla, dejando atrás el único mundo que yo había conocido. Cada paso alejándome de esas montañas era un dolor físico, como si me arrancaran un pedazo del alma. Pero sabía que no era una retirada, era una transformación. Los apaches habíamos sobrevivido durante siglos adaptándonos, transformándonos, encontrando nuevas formas de ser nosotros mismos. Esta era solo otra transformación. Ahora debo revelarles el secreto final, la verdad completa que prometí al inicio. Manténganse atentos, porque esto lo cambia todo. La piedra que mi abuelo me mostró, la piedra del pacto, nunca fue solo una piedra. Era un recordatorio físico de algo mucho más importante. El pacto no era con la tierra, era con nosotros mismos. Era la promesa de permanecer fieles a nuestros valores sin importar las circunstancias, de mantener nuestra identidad sin importar la presión externa, de recordar quiénes éramos sin importar cuánto intentaran hacernos olvidar. La historia que se cuenta es que los apaches fueron derrotados, conquistados, asimilados. Pero la verdad ignorada por la historia es esta: nunca fuimos derrotados porque nunca dejamos de ser apaches. Cambiamos nuestras tácticas, adaptamos nuestras formas, pero el espíritu, la esencia de lo que significa ser apache, eso nunca se rindió. Está vivo hoy, en los descendientes que hablan la lengua, que practican las ceremonias, que enseñan las historias a sus hijos. Yo soy llamado el último guerrero, no porque sea literalmente el último, sino porque represento el final de una era y el comienzo de otra. Soy el puente entre el apache de las montañas y el apache del mundo moderno. Y les digo esto: ser guerrero hoy no significa cargar una lanza, significa cargar la memoria. Significa resistir el olvido con la misma ferocidad con que nuestros ancestros resistieron las balas. Cada uno de ustedes, sin importar su origen, puede ser un guardián.
pueden proteger las historias de sus propios ancestros, pueden mantener vivas las tradiciones de sus propios pueblos, pueden resistir la presión de olvidar quiénes son en un mundo que constantemente les dice que se conviertan en otra cosa. Esa es la lección universal que los apaches aprendimos a través del dolor. La identidad no se pierde por cambiar de lugar o de tiempo, se pierde solo cuando dejamos de luchar por recordar. Itza creció y se convirtió en maestro. Enseñaba historia, pero no la historia de los libros oficiales. Enseñaba la historia verdadera. La historia de los pueblos que resistieron, de las culturas que sobrevivieron, de las identidades que se negaron a desaparecer. Tuvo hijos, y a esos hijos les enseñó la lengua apache, las ceremonias, las historias. El linaje continúa. Yo he vivido ya muchos inviernos. Mi cuerpo está cansado, marcado por batallas y años. Pero mi espíritu está en paz, porque sé que cumplí mi promesa. La historia no se perdió. La verdad sobrevivió. Y ahora, al compartirla con ustedes, se extiende aún más allá. La piedra todavía existe, escondida en un lugar que solo los guardianes conocen. Pero entiendan esto. La verdadera piedra, el verdadero pacto, está en el corazón de cada persona que se niega a olvidar. Está en ustedes si eligen cargarla. Les pido ahora que comenten, que compartan esta historia, que la mantengan viva. Cada comentario, cada compartir es un acto de resistencia contra el olvido. Son ustedes los nuevos guardianes, aunque no sean apaches de sangre. La memoria no conoce fronteras de raza o nación. Si esta historia ha tocado algo en su interior, si ha despertado en ustedes el deseo de recordar sus propias raíces, de honrar sus propios ancestros, de mantener viva su propia identidad, entonces suscríbanse. Porque tengo más historias que contar, más verdades que revelar, más lecciones de los apaches que pueden iluminar su propio camino. Y les dejo con esto. Existe otra historia, la historia de cómo los apaches desarrollamos un código secreto que nunca fue descifrado por nuestros enemigos, un código que permitió a guerreros separados por grandes distancias comunicarse y coordinar resistencia. Esa historia la compartiré pronto, pero solo si veo que hay guardianes dispuestos a escucharla, dispuestos a mantenerla viva. Caminamos juntos, ustedes y yo, en este sendero de memoria. No estoy aquí para entretenerlos, estoy aquí para pasarles la antorcha que mi abuelo me pasó. ¿La tomarán? ¿Serán parte de esta cadena ininterrumpida de guardianes que se extiende hacia atrás en el pasado y hacia adelante en el futuro? Recuerden, un apache no mide su riqueza en posesiones sino en historias compartidas. Un apache no mide su éxito en victorias sino en la continuidad de su pueblo. Un apache no teme a la muerte sino al olvido. Y mientras haya uno que recuerde, mientras haya uno que cuente las historias, mientras haya uno que mantenga vivo el fuego, los apaches nunca morirán. Que el viento les traiga sabiduría, que la tierra les dé fortaleza, que el sol ilumine su camino, y que el dador de vida les bendiga con el coraje de ser siempre fieles a quienes son. Esta es mi historia, esta es nuestra historia. Y ahora es también su historia si eligen cargarla. Soy Tazanés, guardián del pacto, último guerrero de una era que termina y primero de una era que comienza. Les he hablado con el corazón abierto, con la verdad desnuda, con la esperanza de que estas palabras encuentren tierra fértil en sus espíritus. Pero antes de despedirme, les pido una cosa más. Si esta historia ha tocado su corazón, si ha despertado algo dormido en su interior, si ha encendido aunque sea una pequeña llama de curiosidad por las verdades que la historia oficial nunca cuenta, entonces presionen ese botón de suscripción ahora mismo. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes mismos, porque al suscribirse están diciendo: yo también quiero ser guardián, yo también quiero mantener viva la memoria, yo también me niego a olvidar. Tengo muchas más historias que compartir, verdades que han permanecido enterradas durante demasiado tiempo, lecciones de sabiduría apache que pueden transformar su forma de ver el mundo. Pero necesito saber que hay personas dispuestas a escuchar, dispuestas a cargar estas historias en su corazón y transmitirlas a otros. Cada suscriptor es un nuevo eslabón en la cadena de guardianes que se extiende a través del tiempo. Así que suscríbanse ahora, activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia y dejen un comentario contándome
¿Qué verdad de sus propios ancestros necesita ser recordada? ¿Qué historia de su familia merece ser preservada para que no caiga en el olvido? Recuerden, los apaches entendimos que la verdadera batalla no se pelea con armas, sino con memoria. Ustedes tienen ahora la oportunidad de unirse a esa batalla, de ser guerreros de la memoria en sus propias familias, en sus propias comunidades. Todo comienza con un simple clic en ese botón de suscripción. Caminen con honor, vivan con propósito y nunca, jamás olviden quiénes son. Nos vemos en la próxima historia, guardianes. Hasta entonces, que el viento les traiga sabiduría y la tierra les dé fortaleza.